Shabbat Shalom para todos. Hoy es Shabbat 25 de marzo del año 2023 y tercer día del mes de Nisan. La parashá de esta semana es la parashá Vayikra del libro que lleva su mismo nombre. Para comenzar, yo quisiera compartir con ustedes algunas historias impresionantes, increíbles, pero al mismo tiempo contrastantes, que contienen poderosas lecciones que nosotros haríamos bien en tomarlas en cuenta. La historia que voy a contar no tenía pensado contarla ahorita, pero creo que es buena contarla, porque de algún modo me sirve como aperitivo a lo que quiero explayarme un poco más. ¿Han escuchado ustedes del famosísimo actor del cine y teatro mudo Charles Chaplin? Todo el mundo lo conoce, a pesar de que hace mucho tiempo él falleció, ¿no? Resulta ser que él andaba de incógnito en algún lugar de Norteamérica, de Europa, no recuerdo bien el detalle, pero andaba de incógnito y bueno, se alojó en el hotel con otro nombre. Y cuando se estaba registrando allí, miró un cartel donde esa noche en un local cercano había un concurso para determinar el mejor imitador de Charles Chaplin. Ah, qué interesante, dijo él, voy a concursar. Bueno, entonces llegó, se alistó y en la noche salió con una pequeña maleta donde tenía su ropa de Charles Chaplin y se fue al hotel. Llegaron allá, se vieron la gente y bueno, empezaron los concursantes. Solamente habían tres. Los tres concursaron, hicieron sus maromas, etc. Ustedes saben todas las payasadas que hacía Charles Chaplin, ¿no? Y que decía muchas cosas sin decir una sola palabra. Era increíble eso, ¿no? El punto es que al final, pues, los jueces evalúan las actuaciones para determinar quién era el ganador, el mejor imitador de Charles Chaplin. Cuando emitieron el veredicto, la gran sorpresa que se llevó Charles Chaplin es que llegó tercero. ¡Wow! Quedó sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la lección rapidito a que aprender? Que no supieron con quién estaban tratando, no lo reconocieron. Estuvo entre ellos y no lo reconocieron. La segunda historia es un poco más larga, pero es súper interesante. Aconteció en la tarde de un viernes 12 de enero del año 2007, que apareció en la estación de trenes de la ciudad de Washington un violinista, un hombre joven, vestido de manera sencilla, con blue jean y una camisa. Tenía también una gorra de un equipo de béisbol llamado los Nacionales de Washington, según creo. De un equipo de la ciudad también, ¿no? Aquel hombre comenzó a tocar su violín y puso antes, obviamente, el estuche para que allí le depositaran las donaciones, ¿no? Comenzó a tocar y estuvo tocando violín durante una hora de manera consecutiva, todo el tiempo tocando violín. Tiempo en el cual, o durante el cual, pasaron por la estación de tren, bajándose o tomando los trenes, por lo menos más de 1.500 personas. La gran mayoría de ellos ignoró el concierto de violín de aquel artista callejero. Algunos se detuvieron un poco de tiempo debido a sus compromisos. Y los que tuvieron más interés fueron algunos niños, pero los padres se los llevaron. También tenían cosas que hacer. Solo 20 personas le escucharon o pasaron por allí y le dieron dinero y una de ellas fue la que se quedó casi todo el concierto hasta el final y le donó $20 a esta persona. Cuando terminó de tocar, se acercó la joven que había presenciado el concierto y tuvieron una breve conversación y se despidieron. El joven violinista se fue con $40 en el bolsillo, pero sin el reconocimiento por la exhibición de su arte, se fue sin elogios y sin el aplauso de la gente. La estación de trenes de Washington volvió a su silencio habitual después que se habían desalojado todos los transeúntes y pasajeros y hasta que llegara el próximo tren. La pregunta es, ¿quién era este joven violinista? No, no era el violinista en el tejado, por si acaso. No era Jain Topol. ¿Quién era? Era Joshua Bell, uno de los violinistas más famosos del planeta Tierra, nacido en Norteamérica, donde ya también era famoso. Así que no era un artista callejero. Y para entonces contaba unos 37 años aproximadamente. Él había desplegado todo el virtuosismo de su talento, usado con un violín de la marca famosa Stradivarius, con el cual compuso y tocó con ese violín algunas piezas musicales con las cuales le reportó de ganancia más de $50 millones.
ese violín costaba en esa época $3.500.000. Allí mismo, en la ciudad de Washington, Joshua Bell, 3 semanas atrás, había dado un recital de violín por más de 1 hora, donde se ganaba $1.000 por minuto en el concierto. Diría alguien por allí, santa envidia, Batman. La joven que se detuvo fue una joven de origen japonés llamada Stacy Fukuyama. Ella había estado en ese concierto que había dado ese hombre 3 semanas atrás, que había dado Joshua Bell, y no perdió la oportunidad esta vez de verlo de cerca, y tan solo por lo que ella quería dar, y dio $20. Y así disfrutó un concierto prácticamente para ella sola, porque los demás no reconocieron quién ella estaba. Es obvio, más que obvio, que Joshua Bell no fue allí por dinero. O sería tal vez para dar un concierto gratis a la gente que no podía pagar la entrada a sus conciertos. Si fue así, no había elegido el lugar ni la hora correcta, porque todo el mundo lo que estaba era bajándose y tomando tren. ¿Cuál es entonces el motivo de su recital en la estación de trenes de Washington? ¿Saben cuál es la respuesta? Era un experimento. Era un experimento diseñado por un grupo de investigadores que trabajaba para el periódico Washington Post, y quienes acordaron con Joshua Bell que tuviera un recital en esa estación de trenes a la hora de mayor afluencia de gente, y en un viernes cuando la gente estaba más apurada, enfocada a sus tareas cotidianas o citas o compromisos que para ese momento tenía. ¿Okay? Entonces, ¿qué buscaban estos investigadores? Bueno, estos periodistas deseaban medir la reacción de la gente que, ocupada en sus intereses propios, en sus prioridades, cómo reaccionarían ante la presentación de un alto nivel de violín que se daba. Se quería saber con más precisión la percepción que ellos tenían de ese evento, sus gustos y prioridades ante un imponente espectáculo de un recital de violín en un ambiente común y a una hora inesperada. Ese evento fue grabado y aparece en YouTube. Búsquenlo. Joshua Bell en el metro de Washington. Búsquenlo allí. ¿Okay? Búsquenlo. Aparece porque ellos grabaron el recital para el experimento que hacían. Bueno, este evento fue grabado, como yo les conté, y cuando fue publicado la razón del experimento y su resultado, ellos fueron aclamados por la opinión pública de Estados Unidos. Recibió un premio de la prensa norteamericana y también aparecieron muchas otras reseñas en ese mismo año en muchos periódicos de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, entre otras cosas, estos investigadores determinaron que la gente, por ignorancia de la música o porque el famoso violinista estaba de incógnito, y sobre todo porque no contaban con el tiempo para escucharlo, no supieron apreciar, en primer lugar, la excepcional y especial música que estaba tocando aquel misterioso violinista, y mucho menos se tomaron el tiempo para admirar el virtuosismo que estaba exhibiendo. El punto es que aquella hora, y fue escogida a propósito, la gente tenía otras prioridades. Había otras cosas más importantes que hacer. No podían perder el tren y los compromisos contraídos para escuchar a un violinista de la calle. Ya llegaría el momento que escogerían para escuchar buena música, si así lo quisieran. Todo eso la gente lo puso en balanza y era legítimo pensar que hicieron bien en esa decisión. Sin embargo, la joven Fukuyama también tenía compromisos. Ella también hizo una evaluación de esa circunstancia, pero le dio prioridad a quien ya había escuchado, admirado y que quería ver otra vez. Y ahora lo tenía allí, gratis, para ella sola. Dice, no pierdo esta oportunidad. No quiso perder esa oportunidad que la vida o que el universo estaba conspirando para que eso sucediera, como dicen ahora. Pero no es así, sabemos que es el Eterno que dispone todas las cosas. No podía perder esta oportunidad que la vida le había dado. Tal vez, si muchos hubiesen elegido quedarse solo por la calidad de la música, el violinista tal vez al final hubiese revelado su identidad y hubiese ocurrido una explosión de alegría y se hubieran tomado hasta fotos con él, etc. Pero nada de eso ocurrió. Se fue sin aplauso o, como dicen por allí, sin penas y sin gloria. ¿Cuál es la moraleja? Aunque no es mi punto central discutir todo lo que está contenido en esta experiencia, en este experimento, sino que ella me va a servir de base para la otra historia. La lección que tenemos que aprender es la siguiente. Nosotros tenemos un viaje en la vida, pero no debemos olvidar que el Eterno también está viajando con nosotros y a veces viaja de incógnito. Eso nunca se nos debe olvidar. Él también viaja de incógnito.
y se hace presente por medio de sus acciones providenciales, muchas de las cuales no las reconocemos. Dios, mira, otro violinista allí, bueno, no tengo tiempo, me voy, tengo otras prioridades. Y tuvieron razón en lo que hicieron. Pero bueno, el Eterno a través de sus acciones, que son muchas e incontables y algunas de ellas muy sutiles, se acerca a nosotros con eventos, con situaciones, con encuentros personales, a veces con contratiempos, que si podemos apreciar en su justa medida, sería entonces una oportunidad para obtener toda clase de bendiciones. Nada ocurre al azar, nada ocurre por casualidad. Todo ha sido enviado del cielo con un propósito. Y al final todo será para bien, entonces podemos tener todas clases de bendiciones, entre ellas, y uno nunca va a saber que ese encuentro puede cambiar el rumbo de una vida o de una nación. ¿Cómo ha pasado? Y hay ejemplos para eso. Un tiempo tal vez para tener una idea y hacer un emprendimiento. La mejor manera entonces de apreciar lo que sucede en nuestro entorno es hacer una pausa en el corre-corre de la vida, en el estrés que estamos metidos en nuestros trabajos y estudios. Y eso fue lo que hizo la joven Stacy. Detenerse por un momento y dejar un rato el ajetreo de la vida moderna y el estrés que este causa, para pensar, para poner en orden la vida y para poner las cosas en las balanzas y preguntarse simplemente, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué me estás enseñando con esta prueba, con esta situación? ¿Cómo hago para vencer este miedo o la incertidumbre que no sé qué hacer ante lo que me estás presentando? Tenemos que tener respuesta para eso. Las oportunidades se representan en la vida una sola vez y nos lamentamos después toda la vida por haberla dejado pasar. La siguiente historia. En otro tiempo y en otro lugar, como dice una canción cristiana, en otro tiempo y en otro lugar, se hizo un experimento, no hecho por los hombres, un experimento divino. Más bien, hablando ya en un lenguaje judío, una prueba, a fin de ver el comportamiento que tendría la gente ante la manifestación pública de un hombre especialmente virtuoso, que había vivido entre su pueblo de incógnito por 30 años. Ya saben por dónde voy. Y a diferencia del experimento de Joshua Bell, que nadie esperaba a ese violinista famoso apareciera tocando en la estación de trenes de Washington, en la historia que voy a comentar, la gente de cierto lugar y época sí estaban esperando y deseando justo para ese mismo tiempo apareciera un personaje como a la culminación de todas sus esperanzas y sueños. Era la oportunidad que esperaban para subir por encima de las demás naciones del mundo. Estamos hablando ¿de quién? De él. A principios del primer siglo de nuestra era, allá en la antigua, vieja y gloriosa tierra de Israel, alguna vez tuve la oportunidad de estar allí, o varias oportunidades que el Eterno me dio de estar allí, en la parte de la orilla occidental del río Jordán, casi en pleno desierto, apareció un hombre llamado Johanán, conocido en la tradición cristiana como Juan el Bautista. Este hombre, por medio del mensaje, llamaba a Israel al arrepentimiento y a un bautismo, a una tevilá, afirmando además que el reino de los cielos se había acercado. Retumbó su voz en el desierto y su eco fue a parar a los palacios del templo y también al Sanedrín. Hubo una conmoción en el pueblo judío al escucharle. Incluso muchos procedieron a bautizarse porque a ellos les parecía que había surgido un nuevo profeta, porque el último Malaquías había fallecido hace 500 años atrás. 500 años sin profecía, 500 años sin un profeta. Al verlo, todo el mundo salió corriendo para allá, no habiendo redes sociales ni otra manera de llegar a las noticias, sino era que alguien enviara un mensajero, a pie o a caballo, se podrán imaginar. Pero las noticias llegaron pronto a Jerusalén y el Sanedrín se vio obligado a mandar una comisión a fin de conocer acerca de la persona y obra de este famoso Johanán el Bautizador. En esa entrevista le pregunta qué quiere él y él dice, no soy el Mesías, no soy el profeta y tampoco soy Elías. Entonces le preguntaron, ¿y quién rayos eres tú entonces? Entonces saca un cuarto personaje que se lo saca prácticamente de la manga y dice, citando al profeta Isaías, dice, yo soy la voz que clama en el desierto.
vengo a allanarle el camino para la presencia del Señor. ¡Wow! Eso no se lo esperaban. Habían 4 personajes. Eso lo estudiaremos en alguna oportunidad. Los 4 personajes que esperaban el judaísmo del primer siglo. Entonces, y ante la pregunta de por qué bautizaba, no responde directamente a la pregunta, sino que se va por la tangente. Habla del Mesías indirectamente y que ya vivía de incógnito entre ellos. Dice, yo bautizo en agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre ustedes, está allí, como el violinista está allí, es famoso, pero no lo conocemos. Ha tomado un sitio entre ustedes y que ustedes no conocen. Al día siguiente, el relato de Juan, de los evangelios de Juan, dice que ve venir a Yeshua entre otro grupo de judíos y lo presenta públicamente a Israel diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que Juan el Bautista se equivocó. No debió presentarlo de esa manera, porque cuando lo presenta no recibió sino más una cálida bienvenida, y los únicos que se acercaron fueron un par de discípulos que llegaron a ser parte de sus discípulos después. Si lo esperaban, se sintieron decepcionados que fuera él. Eso tenemos que averiguar por qué. Juan, quien está relatando esta historia junto con otras porciones de los evangelios, dice en el capítulo 1, verso 11, que dice, a los suyos vino y a los suyos, y los suyos no la recibieron. La pregunta es, ¿por qué no lo recibieron? Pues porque no lo reconocieron. Porque Juan el Bautista se equivocó. Esto es una afirmación retórica por todos los cielos. ¿En qué sentido creo yo que se equivoca? Debió presentarle, he aquí el Mesías al que todos estamos esperando. Él conducirá a Israel a una victoria sobre los romanos que nos tienen un yugo sobre el cuello acá. Los derrotará a todos ellos. Restablecerá a la nación como cumbre de todas las naciones y ya no seremos más cola sino cabeza. Y así gobernará el Mesías con nosotros para siempre. Eso es lo que tenía que haber dicho y no lo dijo. Y entonces, ¿por qué? Pero cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso parece ser que no impresionó que ese fuera el Mesías. Los que escucharon eso y no tomaron partido ni fueron inmediatamente a buscar, oye, el Mesías ha llegado, vamos a tomar unas fotos con él, un selfie, todo, la prensa vendría, todos lo estarían acosando, todo el mundo aparecía en TikTok, se hizo viral, Juan el Bautista presentó al Mesías y algunas mujeres también salían diciendo, y es muy simpático, en fin, todo el mundo hablaría del Mesías en ese momento. Pero nada de eso. 2 o 3 si acaso le siguieron. Qué pena. Lo más seguro es que cuando Juan el Bautista lo presenta de esa manera, con esas credenciales, les explotó la cabeza a muchos. Este no es el Mesías que estamos esperando. Así dijeron en su interior. ¿Cómo podemos obtener esa respuesta? La paracha de hoy nos da esa respuesta. El primer capítulo del libro de Vayikra, los primeros versículos, dice lo siguiente. Llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión y le habló diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, una persona entre ustedes que acercare una ofrenda al Eterno, lo hará del ganado vacuno, de las ovejas, de las cabras, y lo presentará ante la tienda de reunión. El español no sirve, tenemos que ir al hebreo. Dice allí en el hebreo, cuando dice que le habla a los Bené Israel y a Martá, alejen y dile a ellos, Adán ki yakrif mihen korban. Dile a ellos que cuando un hombre, un Adán, dice la palabra Adán, acerque entre ellos mihen, un korban, la palabra korban la traducen como ofrenda y se siguen poniendo ofrenda allí, nunca van a entender, nunca. Lo leen, sí, una ofrenda allá. Ya sabemos que es la expiación del pecado y tal, y lo entienden, creen entenderlo, y no es así. La palabra Corbán viene de una palabra hebrea que es kará, que significa acercarse. De modo que el Corbán vendría a ser como el acercador, el animal kosher que va a ser inmolado en expiación a favor del pecador, no tiene otra palabra en la escritura sino Corbán. Lo interesante es que pudo perfectamente Moshe Rabbenu escoger la palabra terumá, una porción, acerquen una porción. Así como sacaron una porción de los tesoros individuales y privados para darlos a la ofrenda,
También podía haber dicho, saquen entre ustedes un animal kosher para traerlo en ofrenda por sus respectivos pecados, ¿sí o no? No usó la palabra terumá. Tampoco usó la palabra que típicamente se puede traducir como sacrificio, que es sabaj o sebajín el plural del sacrificio. Tampoco la usó. ¿Por qué usó una palabra tan difícil, corbán? Porque justamente esa era la palabra que convenía a los propósitos divinos para que entendieran el mensaje. Corbán es el acercador, es decir, aquí está el hombre que ha fallado al Eterno. Aquí está el Eterno que espera del hombre que reconozca sus faltas, su arrepentimiento. Pero eso no es suficiente. El Eterno que quiere acercarse a los hombres ha diseñado un método para que ellos se puedan acercar a Él y recibir de Él su perdón. Ese medio, ese acercador, es el corbán, ¿ok? La víctima inocente que muere a favor del oferente, del pecador, el que ha fallado. De modo pues que el Eterno está dando una lección a partir de ahí en adelante, que nadie puede presentar una ofrenda, puede ser ese término general, una ofrenda por el pecado, si no es la que Él ha decidido. Algo que lo aproxima a Él, y lo único que lo aproxima a Él es la víctima inocente sobre el cual pondrán sus manos, semijai, y apoyando las manos sobre él confesará su falta, las transfiere a él, y ese animal sufre las consecuencias de la culpa de otro. Ese es el corbán, ese es el medio para acercarnos al Eterno, para estar a cuentas con él. Y así por toda la Escritura, es la primera vez que aparece esa palabra, entre Levíticos y Números aparecen más de 100 veces. Todos esos dos libros concentran básicamente el núcleo para entender la manera o el medio a través del cual se opera la redención de los hombres. Habiendo entendido que Corbán es el medio, es decir, la víctima inocente que sufre a causa de la culpa del otro, habiendo entendido esto, nosotros podemos ir otra vez ahora al episodio de Pesaj. ¿Se acuerdan? La cena de Pesaj, donde se sacrificó un cordero, que tradicionalmente el mundo judío rabínico le dice el corbán de Pesaj. Y hay una instrucción allí, una misma en el capítulo 12 del libro de Shemot, cuando el Eterno le dice a Israel, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué ritual es este de la sangre manchando los postes de la casa? Para que se recuerde que ese día, cuando el ángel exterminador vio la sangre del cordero, pasó por alto sus casas. ¿Okay? El corbán de Pesaj hace eso. Ahora regresemos de nuevamente al Jordán. ¿Qué entendió la gente que estaba diciendo Juan el Bautista de ese hombre? Cuando dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tradición cristiana lo entiende así, ya ese es el Yeshua y eso se acabó allí. No, la gente estaba entendiendo allí que ese hombre era el corbán, del cual todo el sistema de sacrificio lo aludía. Y quedaron locos, el Mesías va a morir y derramar su sangre por todos nosotros. No puede ser. Juan se volvió loco y este también, porque se puso de acuerdo los dos. Ese es el origen de todo el rechazo posterior que sufrió el Mesías. ¿Ya está claro? Porque cuando presentó Juan el Bautista esa imagen de Yeshua como el Mesías que moriría como un cordero, inmediatamente ellos que conocen la Torá de memoria saben lo que estaba hablando. ¿Qué quiere decir que el Mesías va a morir? Recuerden una conversación que el mismo Mesías tuvo con sus discípulos, que iba a morir y resucitar el tercer día, y eso no le entraba en la mente a los discípulos, no le entraban balas, como dicen por acá. Entonces yo decía, pero nosotros hemos escuchado que el Mesías va a vivir para siempre, no que va a morir como un corderito. Bueno, eso lo añado yo al final, pero era así, ¿correcto? Era así. Había un conflicto de interpretación. Una cosa era lo que presentabas sobre la persona y obra del Mesías, Yohanan el Bautista, y otra la interpretación que tenía el mundo rabínico de esa época y que se sostiene hasta hoy día. Están equivocados como la primera vez y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y se perdió, o mejor dicho, en aquella época, se perdió la gran oportunidad de tener un movimiento fuerte, unido, universal, en torno a la figura de Yeshua el Mesías. Y otra fuera la historia de este mundo, créanme. ¿Sí o no? Otra fuera la historia si todos hubieran aceptado en bloque esa interpretación. Tuvo un frío recibimiento. De hecho, ese frío recibimiento culminó con una muerte espantosa. Ese fue el culmen
de haber malentendido las cosas. Cuando uno no percibe bien las cosas del Eterno, no sabe apreciarlas en su verdadero valor, nos metemos en problemas. Podemos perder las oportunidades, muchas en esta vida, de tener bendición. Y lo peor de todo, perder la oportunidad de estar en el mundo venidero. No pierdas tú esa oportunidad. Por último, otra historia, hablando de oportunidades perdidas, porque la vida está llena también de oportunidades perdidas, y yo puedo hablar con mucha propiedad al respecto. Hace algún tiempo atrás vi en uno de esos fenómenos modernos de las redes sociales, un TikTok, o no sé si sería eso, que se hizo viral. Aparece una entrevista de una periodista allí con Bill Gates. Le entrevistaban y le preguntaron, mira, ¿cómo hizo usted para hacerse famoso? Ya se lo voy a explicar, digo yo. Sacó su chequera, porque allá todavía se usan cheques, aquí no. Entonces vino, firmó el cheque y se lo pasó a ella. Es un cheque firmado por mí. Pon la cantidad que tú quieras. No, yo no acepto eso. No, ¿cómo se le ocurre? Por favor, tómalo. Tuyo, te lo estoy donando aquí en público para que ellos sean testigos que yo te estoy haciendo esa donación. No, yo no puedo aceptar eso. Le dijo, última oportunidad, ¿lo aceptas? Le dijo, no, yo no voy a aceptar eso. Ahora te voy a explicar por qué yo he triunfado en los negocios, por qué he triunfado en la vida. Porque nunca perdí unas oportunidades. Y tú has perdido la oportunidad de hacerte rica y famosa. El Eterno nos ha dado muchas oportunidades. No es un violinista que pocos conocen de la cultura musical. Ya todo el mundo ha oído hablar de él, pero no le han dado la debida recepción. Fría, dice, no, ese es otro de la religión más, pero nosotros sabemos quién es y vivimos por él y para él. Pero en algún momento podemos descuidarnos y distanciarnos de su presencia que nos ha bendecido. No perdamos la oportunidad nunca para crecer, para progresar, apegados a él. Y que nunca perdamos la oportunidad que tengamos también para aprovechar y crecer en otras esferas de la vida. Que así sea. Y que el Eterno permita comprender que ese corbán de pesa es aquel que nos acerca al Eterno. No solo nos permite acercarnos al Eterno, sino unos a otros en verdadera fe, como amigos, como hermanos, redimidos todos por la sangre del Mesías. Que así sea, hasta que el Eterno envíe al Mesías pronto y en nuestros días y digan amén.